Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a realizar diferentes postres, pero con una misma base que son los garbanzos. Utilizaremos garbanzo cocido. Y bueno, pues quédate para ver la receta. Y si no sabes qué son los pingüinos, que es lo que vamos a realizar hoy, pues aquí te dejo una imagen para que la cheques. Son unos pastelillos de chocolate rellenos de crema cubiertos de chocolate. Y bueno, pues vamos a hacer la versión saludable. Acompáñame ahora sí a ver la receta. Vamos a iniciar realizando los panecillos. Para eso vamos a ocupar leche en polvo, cacao en polvo, garbanzos, polvo para hornear, 3 huevos, vainilla y para endulzar vamos a endulzar con arándanos. Y vamos a iniciar con la preparación. Para eso voy a ocupar una taza de aquafaba, que es el líquido de cocción de los garbanzos, y lo voy a colocar en mi vaso para licuadora y el resto lo voy a reservar para cuando quiera hacer un merengue. Y también voy a ocupar una taza de garbanzos y también lo coloco aquí en mi vaso de licuadora. Ahora sí voy a agregarle los 3 huevos, de preferencia a temperatura ambiente. También voy a agregarle aquí las 3 cucharadas de cacao, 6 cucharadas de leche en polvo y también un poquito de extracto de vainilla y una cucharadita de polvo para hornear. Y vamos a endulzar con arándanos. Yo aquí agregué como 3 cucharadas aproximadamente. Y esto lo vamos a licuar todo muy bien. Y la verdad a mí me encanta cocinar con garbanzos porque tiene mucha proteína y no tiene un sabor tan fuerte que me opaque los demás. Miren la consistencia que debe de tener. Y aquí les muestro lo que queda con los garbanzos que sobraron. Miren que aquí está el chiquito comiéndoselos para que vean que no ocupamos hacer postres para que ellos se los puedan comer. Están deliciosos así solos. Bueno, ya tenemos aquí la charola. Le voy a colocar un poco de aceite en spray. También pueden utilizar mantequilla o margarina. Y ya, solamente le voy a colocar un poco de la mezcla que hicimos, que estos son mini cupcakes. Entonces aquí los voy a agregar en un horno precalentado a 325 grados Fahrenheit solamente por 18 minutos. Y han pasado 18 minutos, ya están listos los mini cupcakes. Miren cómo se ven, algunos se esponjaron más que otros. Entonces aquí solamente es cuestión de esperar a que se enfríen. Yo los pasé en una rejilla para poderlos decorar. Mientras que se enfrían pueden hacer, por ejemplo, pueden suscribirse, pueden activar las notificaciones, etcétera. Y bueno, vamos a derretir ya el chocolate. Poco a poco puede ser a baño María o en microondas y ya solamente vamos a cubrirlos. Si los quisieran rellenar, pueden hacerles un huequito con alguna duya. Pero en este caso, solamente los dejé así porque sí están muy pequeñitos. Son mini cupcakes. Más adelante en este mismo video les voy a enseñar cómo hicimos los rellenos. El chocolate, recuerden que en el mercado venden de muchos estilos. Hay chocolate amargo, semi amargo, 70-30, 80-20, chocolate con leche. Hay diferentes, depende ya de tu gusto, lo que le quieras colocar. Yo estoy utilizando un chocolate semi amargo y bueno, aquí la parte blanca la hice con queso crema endulzado con un poquitito de miel y queda súper riquísimo. Miren cómo se ven, quedan súper esponjositos, chiquitos pero sabrosos. Me quedó mucha mezcla, entonces al siguiente día vamos a hacer otra cosa. Buenos días, chicos. Bueno, pues el día de ayer se nos acabaron, fue un éxito todos los mini pingüinos, así es que voy a hacer otra receta que es una taza del preparado de garbanzos de la receta de los mini pingüinos y le estoy colocando una taza de harina de avena y vamos a incorporar esto súper bien. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma? Porque voy a hacer unas donitas y quiero que queden muy firmes. Y recuerdan que la avena suelta un mucílago que hace que se integre todo más bien, entonces le va a dar un poquito más de firmeza.
Y bueno, aquí tengo mi molde para donas, le agregué un poco de aceite de coco en spray y vamos a colocar esta mezcla y es súper sencillo. Y bueno, vamos a meterla en un horno precalentado a 325 grados Fahrenheit, igualmente como la receta anterior, por 18 minutos solamente. Y ya pasaron los 18 minutos, ya tenemos nuestras donuts en inglés, 6 donuts. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con el resto de la mezcla para pues aprovecharla completamente, porque como les comenté, ayer se me terminaron y fueron un éxito aquí en la casa. Y ya cuando estén frías las donas y el chocolate listo, vamos a colocarlas así como estaban inicialmente y vamos a rellenar el agujero de las donas, o sea con más chocolate hasta que endurezcan. Por lo pronto voy a hacer acá unas donitas que solamente le voy a agregar chocolate en la parte de arriba y lo estoy espolvoreando con un poco de nuez. Tienen que preparar esta receta, salen deliciosas estas donas. Imagínense ya con la nuez, el chocolate están, miren aquí ya endureció el chocolate de las donas, solamente ya vamos a rellenarlas. Las pueden rellenar de alguna mermelada, de tofu, también puede ser yogur griego, esto que le estoy colocando que es queso crema y sabe deliciosa. Y bueno, ya le vamos a agregar un poco más de chocolate en la parte de arriba para que endurezca y bueno, ya no permita que se salga nada de relleno. Y bueno, pues vamos a esperar también a que se enfríe un poquito y vamos a colocarle pues la decoración de la parte de arriba. Miren que me equivoqué en esta, pero bueno, vamos a corregirla. Le hice el agujerito muy pequeñito a la bolsa. Es súper sencilla y súper fácil y ya tienen una botana, un snack. Aquí les estoy dando dos formas para hacer sus pingüinos. Si no tienen molde de cupcake, pueden hacerlo como donas. Es súper sencillo y la verdad a mí me encanta, saben deliciosas. Les comento, así solas también saben increíbles. Miren cómo se ve por dentro y lo que me encanta es que está súper esponjosito el pan. Ahí miren cómo le estoy aplanando y se ve delicioso. Y bueno, pues no me queda más que decirles que realmente la hagan. Me encantó esta receta. Los garbanzos, como les comento, tienen muchos nutrientes. Y para guardarlos los van a meter al refrigerador en un recipiente hermético. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la receta. Les mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye.